Porque no he enfrentado a un verdadero mexicano con hambre como la tengo yo. Different way, when people get, hit in the face. Pues porque como ya lo mencioné. Bienvenidos. Las áridas tierras de México sirvieron como cuna para forjar a un pitbull encarnado en hombre conocido por desbordar un nivel de ferocidad que contradice en todo sentido su estatura. Isaac Cruz no debe ser tomado como un simple boxeador. Se trata de un titán en miniatura capaz de atrapar a cualquier presa con su voraz determinación. Aquellos que no tienen la suerte de escapar son condenados a un abrazo tan fuerte y desgarrador como la mordida de un pitbull. Estaba predestinado que saliera del anonimato para enfrentarse a rufianes de la envergadura de Gervonta Davis en lo que no sería un combate más. Se vivió un antes y un después que se grabó tanto en la piedra de la historia como en el corazón de los aficionados. Cruz, quien podría tomarse como la tortuga en esta interpretación humanista, no solo fue subestimado en sus primeros pasos dentro del deporte, se le sometió a un punto en donde se le ignoraba casi por completo por su físico. Quien es a día de hoy conocido por tener la furia interna de un pitbull en sus momentos más agresivos, fue llamado Chihuahua sin pegada por parte de Davis, uno de los tantos que cometió el gravísimo error de abrir su boca antes de encontrarse frente a frente con su adversario sobre el ring. Muchos entenderían por qué Davis estaba confiado. La mayoría del público que esperaba el encuentro lo mencionaba como el gran favorito de la noche. Predecían que esta liebre cruzaría primero la meta por mucho, destrozando algo más que las aspiraciones de la pequeña tortuga. Los comentarios empujaron a Cruz a hacer una rueda de prensa en respuesta a la blasfemia que ocurría en su nombre, donde dejó claro que todo lo que ha ganado en el deporte había sido a base de sus esfuerzos y que estaba dispuesto a callarle la boca a quien fuera cuando fuera. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchos son los gladiadores mexicanos que han sido minimizados antes de un combate y que han destrozado a sus oponentes como si de una batalla por la independencia, del prejuicio y la victoria del orgullo de su nación se tratase. Es como si los comentarios en tono de burla, las críticas y las humillaciones encendieran una chispa capaz de incendiar a cualquiera a su paso cuando se mezcla con el combustible que corre por sus venas su pasión. Davis no sabía que al hablar mal de Cruz solo le otorgaba una fuerza desmedida que era heredada por los antiguos guerreros aztecas, fuerza que llevaría a Cruz a un nivel de ferocidad capaz de superar cualquier límite humano. Sin embargo, Gervonta Davis seguía confiado en su anticipada victoria. Para ese entonces no solo era un prodigio del boxeo, era pupilo de Floyd Mayweather, un maestro cuyo nombre retumba en los corazones de todos los amantes de este deporte. El resultado de su unión daba como conclusión a una máquina de boxeo que era prácticamente invencible, por lo que no había razón para no creer que Cruz solo era un obstáculo más en el ascenso de Davis hacia el Olimpo del deporte. No obstante, no hay que olvidar que solo basta un segundo para cambiar el curso de las cosas en un deporte tan poco predecible como el boxeo, y que el destino muchas veces nos había ya demostrado lo caprichoso que podía ser, poniendo en la victoria a aquellos pugilistas que parecían no tener una oportunidad. La controversia alrededor de Cruz para esta batalla empezó cuando se le cedió el puesto. Una vez los problemas legales de Raúl Romero, quien sería originalmente el oponente de Davis, lo hicieron retirarse del evento. El argumento más fuerte que se tenía sobre Cruz era que no merecía estar sobre el ring y que solo lo había logrado porque necesitaban llenar el espacio que alguien que sí contaba con méritos había dejado. El público en general veía a Cruz como una víctima que había sido arrojado a la fosa para ser devorado por los leones. Lo tomaban como una presa fácil para un luchador de la envergadura de Gervonta que estaba siendo apadrinado por la genialidad de Mayweather. Pero ni siquiera el legendario Mayweather o los analistas más especializados podían anticipar la magnitud de lo que realmente sucedería esa noche sobre el ring. Todos en el recinto harían un viaje turbulento a través del caos y la gloria lleno de muchas emociones y sorpresas que te compartiremos en un segundo. Primero deja en un comentario, una predicción de quién ganó esta contienda. Cuando finalice el vídeo podrás comprobar si tuviste la corazonada correcta o te dejaste llevar por lo mismo que muchos esa noche, la inocencia de no tenerle fe al poder de un guerrero azteca. The bell, round one.
Con la campanada que inauguró el primer asalto de la pelea, Cruz no dudó en ir hacia adelante, a probar la guardia de Davis, quien solo tenía la opción de ir hacia atrás y contraatacar cada cierto tiempo, lo que le sirvió para ver cómo Isaac tropezaba y caía a la lona por un error de coordinación. El público presente no tuvo que esperar mucho para entender el evento que presenciaban. Justo antes del final del primer asalto, Cruz logró poner a Davis contra las cuerdas y acorralarlo tal como Pitbull a su presa. Quizá en ese momento Gervonta se dio cuenta de que se había encerrado en una jaula con una fiera. Cruz sabía que no podía cometer el error de tropezarse y caer sobre la lona una vez más, pero no estaba dispuesto a rendir esa actitud agresiva ante un rival como Davis. En los siguientes dos asaltos, su astucia no solo lo hizo hacer grandes avances, sino también recibir importantes contraataques a favor de Gervonta. Para el cuarto asalto, Cruz seguía persiguiendo a Davis por el ring como una fiera a su presa. Se aseguraba de mantener su guardia alta y no le dejaba muchas opciones a Gervonta para atacarlo. De vez en cuando, Davis quedaba entre las cuerdas y el Pitbull no tenía más opción que abrazarlo con la esperanza de que el referí lo separara y pusiera algo de distancia entre ellos. En el quinto asalto, Cruz optó por escuchar los consejos de su equipo y enfocarse en ejercerle presión al cuerpo de Davis para desgastarlo. Es una estrategia que usó el increíble Mike Tyson innumerables veces cuando debía hacerles frente a contrincantes de mayor altura que él y que podía funcionar una vez más. Entraron al sexto asalto y por primera vez en toda la batalla, Davis le plantó cara firme a Cruz, llegando así los intercambios de golpes para los que todos en la audiencia habían pagado. Ver la presión de haber culminado los primeros 6 asaltos de 12 era evidente, y si iban a llegar hasta el final y dejar que los jueces decidieran, ambos debían empezar a sumar algunos puntos a sus tarjetas CIR, asegurándose un par de asaltos a su favor. El séptimo asalto no fue sencillo para Cruz, si bien logró conectar un par de golpes importantes al cuerpo de Davis. Gervonta no se quedó atrás y le demostró la fuerza que le había ayudado a llegar hasta ese momento. Si Cruz quería realmente vencer a un contrincante de la envergadura de Gervonta, que no solo es fuerte pero también tiene buena resistencia, tenía que replantearse su estrategia y conectar con la energía del guerrero azteca que corría por sus venas. El segundo tropiezo de Cruz lo vivió justo empezando el octavo asalto, donde dejó que su impertinencia por buscar la oportunidad de acabar con Davis le hiciera tropezarse y caer una vez más sobre la lona. La audiencia no lo podía creer, parecía que el Pitbull empezaba a ser errático con sus movimientos y esto le creaba un panorama espléndido a Gervonta de cara a lo que restaba de pelea. La presión que tenía Cruz en sus hombros era enorme. De sabotearse a sí mismo y entregar la pelea por equivocaciones que pueden hacerlo parecer un rival inferior, le estaría dando la razón automáticamente a todos los que dijeron que no merecía ese encuentro en primer lugar. Pero si hay algo que el Pitbull sabía hacer era levantarse sin importar cuántas veces tocara el suelo. Los uppercuts y jab no se extrañaron. En el noveno asalto, ambos luchadores estaban dándolo todo. Tanto Cruz como Davis tenían un objetivo en común y estaban peleando por ver quién lo alcanzaría primero. Con solo 3 asaltos restantes, la carrera contra el reloj empezaba. ¿Podría alguno de ellos noquear al otro antes de que la última campanada diera clausura a la batalla? ¿Podrían ganar los puntos suficientes para quedar por encima del otro en la tarjeta de los jueces si era suya la decisión? Nadie quería decir lo evidente, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Davis solo tuvo un momento de gloria al inicio del 10º asalto y luego se vio sometido al caos. Volvió a ser el personaje que huía de los ataques de la fiera, lo que le llevó a quedar atrapado en situaciones comprometedoras un par de veces. Cruz aprovechó cada pequeña oportunidad que tuvo para conectar golpes poderosos a la cara y cabeza de Davis, quien empezaba a bajar la guardia y se valía de la agilidad y rapidez de sus pies para intentar esquivar la euforia de las combinaciones del Pitbull. El equipo de Cruz le dio una instrucción clara antes de salir al 11º asalto.
That's the way. Now you already demonstrated that you're here with them. Now you... Más golpes. Sabían que la guardia de Davis no resistiría mucho más y que con la presión correcta se rompería en pedazos. Pero para Cruz no era tan sencillo. Él también había estado sobre el ring con todo su arsenal desde el momento 1. Aunque seguía mostrándose con la gallardía digna de un combatiente mexicano, no podía evitar tener movimientos más lentos o menos potentes como resultado del esfuerzo que había hecho hasta el momento. Sonó la campanada para dar inicio al 12º asalto y solo quedaban 3 minutos restantes de batalla. En una esquina, Cruz sabía que tenía el tiempo contado para noquear a Davis. Y en la otra esquina, Gervonta sabía que su única oportunidad de ganar era resistir con un último esfuerzo y esperar a que los jueces hayan visto una pelea donde él se alzara por encima del mexicano. Cruz siguió atacando a Davis con fervor, quien lo único que podía hacer era dar pasos hacia atrás en diferentes direcciones para escapar de la furia de un guerrero azteca que ya sabía que no tenía más nada que perder. Como todo cobarde, en un intento de huida, Davis tropezó y la audiencia estalló. Davis. Oh wow, he's got to be careful. He doesn't hurt. No lo podía creer. Volvió y le dio un golpe a su esquina de lo molesto que estaba. Esa caída a la lona pudo haberle quitado el punto ganador. Cuando acabó el 12º asalto, Cruz celebró como un campeón y fue a la esquina de Davis a darle la mano a todos, a pesar de los testimonios burlándose de sus orígenes o habilidades. Sin embargo, ese sería el último momento que tendría Cruz para celebrar, porque esa noche, el Pitbull salía de la jaula con una derrota. ¿Qué opinas de este combate? ¿Tú fuiste de los afortunados que lo viste en la televisión o leíste la noticia en el periódico? Cuéntanos tus recuerdos. Te leemos en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima pelea.